Ya bueno, ahí estaría grabando. Como dije en la ayudantía de la semana pasada, que incluso fue con lo que empecé la ayudantía, es que en la PEP 1 entra la ley de Hooke, que ya vimos ejercicios de ese tipo en la ayudantía pasada, y la otra materia que entra es hiperestaticidad o estructuras hiperestáticas, ¿ya? Que en mi opinión también encuentro que es mucho más complicado que lo que vimos la semana pasada, ¿ya? Ley de Hooke es básicamente ocupar la ley que, o mejor, sí, pues la ley y la fórmula que vimos en esa ayudantía. Entonces la dificultad estaba dependiendo si era variable o no alguna de las características del elemento, ¿cierto? Entonces, eso sería como a grandes rasgos ese tipo de ejercicio. En lo que hay hiperestaticidad depende netamente de la estructura que le coloquen. Entonces se puede complicar más y es mucho más teórica que el otro tipo de ejercicio, ¿ya? También lo que dije, no se queden solamente con lo que vemos en la ayudantía, porque por ejemplo aquí para este ejercicio puse esto como resumen, pero no se queden solamente con estas fórmulas, sino que estudien toda la materia que ven con el profe, porque el profe me dijo también que sí o sí una pregunta iba a ser teórica, así que teoría va a entrar. Bueno, y dicho eso, vamos a empezar ya directamente con este ejercicio, que es el que tengo acá. Este ejercicio también aparece en la guía del profe, que si ya vieron el drive, aparece acá. Esta es la famosa guía que les comentaba. Son cerca de 70 páginas de puro ejercicio. Entonces aquí aparecen ejercicios para todas las pruebas que van a tener, ¿ya? Y también les comenté que las ayudantías, o por lo menos las ayudantías para la primera PEP, nosotros nos basamos de los ejercicios que están en este guía. Incluso el ejercicio que yo voy a hacer es el que está acá, que incluso es uno de los primeros ejercicios que aparece de hiperestaticidad, porque a pesar de ser complejo, igual sirve mucho como para explicar este tipo de teoría o de materia. Y más abajo aparecen muchos más ejercicios de este tipo. Por ejemplo, esto también es estructura hiperestática. Esto también. De ahí hacia abajo hay un montón de ejercicios que ustedes pueden desarrollar para estudiar. Entonces, como dije, me voy a quedar con el primer ejercicio que aparecía, que es el que está acá. Igual después voy a explicar algo sobre un otro ejercicio que está eh, más abajo, que el que está acá, ¿ya? Porque este ejercicio está en la guía, también ha entrado hace, creo que el semestre pasado o antepasado que entró este mismo ejercicio, solamente que cambiaron las dimensiones. Entonces voy a explicar algo sobre este ejercicio y si nos queda el tiempo voy a hacer otro ejercicio de tipo prueba que es mucho más sencillo. Si no alcanzo, no importa, pues, lo explico igual y queda como tarea para la casa. Entonces, vamos a empezar con este ejercicio. Ya, lo leo. Dice, se tiene una estructura plana que está conformada por elementos tipo barra y una viga que se puede considerar infinitamente rígida. También nos indican que es la sección BD, o sea, que empieza acá y termina acá. Ya, antes de continuar voy a explicar algo. Cuando estamos trabajando con elementos tipo barra, se refiere a que estamos trabajando con elementos de tipo AE. Que eso, me imagino que lo recuerdan. Tipo barra, son tipos de barra que, o sea, les conoce como AE. Ya, y también nos indican que la viga está considerada como infinitamente rígida. ¿Qué significa esto? Que sería de tipo EI, pero el EI tiende a infinito, ¿ya? Yo me imagino que esto ya se acuerdan o saben de qué se trata todo esto, porque como ya dieron estructuras, me imagino que lo tienen bien conocido o bien sabido. Dice, la figura además indica el área transversal de las barras, la que se puede considerar están unidas mediante rótulas a la barra infinitamente rígida. Las dimensiones indicadas están en centímetros. Considere que las barras poseen una tensión de fluencia de 4 toneladas fuerza sobre centímetro cuadrado y un módulo de elasticidad de 2000 toneladas fuerza sobre centímetro cuadrado. Bueno, y aquí tenemos obviamente lo que sería el sistema estructural. Como se nos indica, tenemos elementos tipo barra, sería la AC, ED y DF. Tenemos la barra infinitamente rígida, que como dije, sería que el EI tiende a infinito. Nos da las dimensiones. Y nos piden, o dice calculan, desplazamiento vertical en el punto D y la tensión axial de cada barra si P es igual a 10 toneladas de fuerza. Y P es la carga que está trabajando ahí. Y B, la magnitud de la fuerza P para que, o la fuerza, la magnitud de la fuerza P que inicia la fluencia, ¿ya? Eso sería el ejercicio. Ya, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer nosotros? Lo primero que nos piden es calcular el desplazamiento vertical en el punto D, ¿cierto? O sea, este punto acá, nos piden ver cuánto desciende. Entonces, ¿cómo podemos saber cuánto desciende?
tenemos que ver directamente la deformación de la barra FD, que es la que está directamente acá, ¿cierto? Tenemos que ver cuánto se deforma esa barra. Si nosotros sabemos cuánto se deforma esa barra, vamos a ver cuánto se está desplazando el punto D, ya que es lo que nos están pidiendo. Incluso nos están dando la carga que estaría generando esa deformación ahí. Entonces nosotros ya vimos en la ayudantía pasada cómo podemos calcular deformaciones de barras. ¿Y cómo lo hacemos? Utilizando la ley de Hooke, que es la que está acá, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que buscar cuál sería la fuerza que está recibiendo esta barra. ¿Ya? Porque en esta fórmula obviamente aparece lo que sería la rigidez, incluso lo voy a desarrollar acá. Si nosotros tenemos que todas las variables son constantes, tendríamos P por L partido a E, ¿ya? De aquí despejo directamente el P y me quedaría la deformación por AE partido L, ¿ya? Y esto que acabo de escribir, el AE partido L, sería la rigidez del elemento. ¿Ya? Incluso, si se dan cuenta, se obtiene a partir del área, del módulo de elasticidad y el largo de la barra. Entonces son características que ya conozco. Disculpe, ¿alguien prendió el micrófono? No sé si tiene alguna duda. ¿O no? Bueno, creo que no. Igual si tienen alguna duda me interrumpen nomás o por chat me escriben ya. Y entonces, como dije, tenemos nuestra rigidez que se puede calcular directamente según las características de la barra, pero a nosotros nos interesa saber la carga P. Porque si tengo la carga P, puedo encontrar obviamente la deformación de esa barra y con eso puedo saber cuánto desciende el punto D, ¿cierto? Entonces, en todo este sistema estructural, cuando empieza a trabajar la carga, empieza a pasar que todas las barras se llevan un poco de carga, ¿cierto? Esa carga se empieza a distribuir a lo largo de toda la estructura y cada barra va recibiendo una carga diferente. ¿Ya? Entonces ahí entra ya el problema, que nosotros tenemos que ver cómo podemos calcular cada fuerza que recibe cada barra, ¿ya? ¿Se entiende eso que acabo de explicar? Si me pueden confirmar, por favor, porque igual es importante que sigan el hilo del ejercicio, porque igual, como dije en un principio, puede ser un poco complicado de ver. Sí, se entiende. ¿Ya? Entonces, continúo nomás. Repito igual que si tienen alguna duda, me interrumpen. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos empezar a estudiar este tipo de estructuras? Lo primero que nos damos cuenta es que hay ciertos apoyos, ¿cierto? Tenemos un apoyo en A, un apoyo en B, en E y en F. Entonces, si tenemos apoyos, nosotros ¿qué podemos calcular? Las reacciones, ¿cierto? Incluso si nosotros encontramos las reacciones, podemos saber directamente cuánto sería la carga que está recibiendo cada barra. Por ejemplo, si calculo la reacción en A, por equilibrio, puedo saber cuánta es la carga que está recibiendo esta barra AC, ¿cierto? Análogamente, si calculo la reacción en E, puedo saber cuánto carga se está llevando la barra ED, y si calculo la reacción en el apoyo F, puedo saber la reacción de FD, ¿sí? Entonces, de esa forma podría conocer cómo, o sea, podría encontrar la carga que está recibiendo esta barra y con eso la deformación. Ya, dicho eso, lo primero que uno tiene que hacer en el ejercicio es identificar las reacciones. ¿Ya? Pero en este ramo en particular, las reacciones no se calculan como se viene calculando en estática o en estructuras, ¿ya? Incluso aquí voy a pegarme un gran resumen, creo yo, de lo que ya hemos visto sobre eso. Aquí nosotros vamos a calcular las reacciones en base a lo que vimos en estática, pero tenemos que estar considerando la constitutividad de la barra. ¿A qué me refiero con constitutividad? Si es AE o I. Si se acuerdan de esto, las barras AE son las que se pueden deformar solo axialmente. O sea, si yo tengo la barra aquí se deformaría así, ¿cierto? Si yo tengo una barra A, significa que solamente se flexiona y no se comprime ni se larga. O sea, solamente puede tener una deformación así, ¿cierto? Y paralelamente tenemos los tres tipos de apoyo que ya conocemos. Tenemos un apoyo simple, tenemos un apoyo deslizante y tenemos un apoyo empotrado. También sabemos que dependiendo del apoyo existen ciertas reacciones. Si tenemos un apoyo simple, tenemos dos reacciones, una vertical y una horizontal en este caso. Si es un apoyo móvil, tenemos solamente una reacción que va paralela a la barra. O mejor dicho, es la reacción que impide ese desplazamiento, ¿cierto? En este caso, no existe una fuerza acá, o mejor dicho, una reacción acá, porque puede existir ese desplazamiento, ¿cierto? Y por último, el empotrado, que
y que impide los tres tipos de desplazamiento que pueden haber. Entonces sería una reacción vertical, horizontal y también una de momento. Repito eso, al final las reacciones se obtienen a partir del movimiento que impide el apoyo. ¿Ya? Entonces, como dije, tengo que relacionar lo que es la constitutividad con con el apoyo. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tengamos elementos de tipo AE, lo que vamos a colocar directamente es una reacción que va paralela a esa barra. Entonces, por ejemplo, en la barra AC, como dije, es un elemento de tipo AE, por lo tanto, a mí solamente me interesa encontrar una reacción paralela a esa barra, o sea, de esta forma. Esta sería la reacción, la primera reacción que yo tengo, reacción 1. Ya, incluso voy a enumerar antes de continuar las barras. Esta sería la barra 1. Esta sería la 2. Y esta sería la 3. Que es como está enumerada en el desarrollo del ejercicio, ¿ya? Entonces, como dije, si tengo barras AE, va directamente una reacción paralela a la barra, ¿ya? Entonces, al igual como en la barra que está acá, cuando tengo la barra ED y FD, la reacción va de igual forma paralela a la barra. Entonces aquí iría otra reacción y aquí otra reacción. Por eso comencé explicando de que esto se ve diferente a cómo se ve en estática. Si hubiéramos estado en estática, aquí hubiéramos puesto una reacción vertical y una horizontal, ¿cierto? Pero como nos interesa la constitutividad de la barra, va de esta forma ya. Aquí en el desarrollo se coloca como R2 esta de acá y R3 la que está acá. ¿Ya? Y por último nos falta el apoyo B. También sabemos que debería haber una reacción horizontal y vertical, pero tenemos que fijarnos en la constitutividad de la barra. Entonces, como dije en un principio, este tipo de barra es EI, por lo tanto nos interesa conocer el desplazamiento vertical y horizontal. Por eso aquí aparecen dos reacciones. Aparece una reacción aquí, sería R4, y una reacción horizontal que valdría R5. ¿Ya? ¿Y por qué se consideran estas reacciones? Depende de los grados de libertad que tiene la barra, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo estoy trabajando en el tipo AE, como dije, solamente se puede alargar o comprimir. Por eso mismo, solamente se considera una reacción o una fuerza o un grado de libertad a lo largo de la barra, que es como lo que puse en la reacción. En cambio, en el EI, nos interesa conocer tanto vertical como horizontal lo que está pasando, porque de esa forma es como se está deformando ese tipo de barra, ¿cierto? Y por eso mismo, acá cuando yo tengo una barra infinitamente rígida, significa que es EI, pero que tiende a infinito, y por eso me interesa colocar dos reacciones, ¿ya? Como dije, también depende del tipo de apoyo, porque un ejemplo que entró en una prueba es que yo había una barra infinitamente rígida de esta forma, y aquí había un apoyo deslizante. Entonces yo podría pensar, al ser de tipo I, me interesa conocer horizontal y vertical la reacción, pero no hay una reacción horizontal. Por lo tanto, ahí solamente va una vertical, ¿ya? Entonces, yo me imagino que esto que acabo de explicar completamente igual lo está enredando un poco. Entonces, dicho de forma muy papeada, cuando tengamos elementos de tipo AE, va directamente una fuerza paralela a la barra, y cuando tenemos elementos EI, van dos reacciones, ¿ya? Por eso digo de forma muy papeada. Incluso si ustedes empiezan a revisar los demás ejercicios, va a pasar exactamente lo mismo, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos o las diagonales que están en la parte superior son AE. Por eso mismo se coloca una reacción paralela a la barra. Aquí tenemos un apoyo simple con una barra EI, por lo tanto me interesan las dos reacciones, ¿ya? Por eso, ahí es cosa, o yo lo que recomiendo es que se pongan a revisar nomás los ejercicios, a desarrollarlo, y esto va a quedar de forma, o lo van a entender de mejor forma. Por eso digo que se puede ver de forma muy papeada, ¿ya? ¿Se entendió eso? ¿O necesitan que repita algo? Sí, se entiende. ¿Ya y el resto lo entendió igual? Por favor, si me pueden confirmar por chat. Sí, 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 se entiende. Ya, dale, bacán. Ya, ¿qué otra cosa nos interesa aparte de esto? Como ya dije, tenemos ciertas cargas que están trabajando en todas las barras, pero se me olvidó explicar algo, que igual nos va a servir para el segundo ejercicio. Sí, mejor lo explico cuando calcule o cuando empiece a ver la B. Ahí voy a explicar eso que me falta. Y entonces, como dije, en este punto yo ya tengo las reacciones del sistema. Sé también que la carga que está actuando aquí vale 10. Entonces, como dije, tengo que ver
o tengo que calcular, mejor dicho, estas reacciones que acabo de definir. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Se utiliza lo que son las ecuaciones de la estática. Voy a anotar incluso aquí esto. Ecuaciones de la estática, que ustedes ya se la conocen. Estática. ¿Qué sería? Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, y sumatoria de momento, en torno a un punto. ¿Ya? Entonces, nosotros viendo la cantidad de ecuaciones de la estática y cantidad de reacciones, podemos saber directamente si una estructura es hiperestática o no. Porque, por ejemplo, aquí nosotros tenemos 5 reacciones, ¿cierto? Pero solamente tenemos 3 ecuaciones para resolver el sistema. Por lo tanto, eso nos indica directamente que es una estructura hiperestática, ¿ya? Supongo que el profe ya les presentó otras formas de calcular si es un elemento, o mejor dicho, un sistema hiperestático o isostático, pero esta es una forma más directa de verlo. Igual tienen que tener ojo de que, por ejemplo, si en algún sistema le quedan 3 reacciones, tienen que ver igual que esté correcto la ecuación de la estática, porque puede que sean redundantes. Entonces, o sea, si es que llega a pasar eso, igual tenemos que ocupar el otro, o agregarle a las ecuaciones de la estática, las ecuaciones que están dadas por el teorema de pequeñas deformaciones, o hipótesis de pequeñas deformaciones. Pequeñas deformaciones. ¿Ya? Entonces, aplicando lo que son las pequeñas deformaciones, nosotros vamos a obtener más ecuaciones que nos van a permitir encontrar el sistema, ¿ya? Por eso, al final, repito, cuando aplique esta hipótesis o teorema, voy a tener más ecuaciones y esas ecuaciones me van a permitir resolver el sistema, ¿ya? Y esas ecuaciones se obtienen a partir de relacionar las deformaciones o desplazamientos que hay en el sistema, ¿ya? Entonces, eso lo voy a explicar también más adelante. Por ahora, solamente nos interesa calcular las ecuaciones de la estática, que serían las 3 primeras ecuaciones que tenemos para resolver el sistema, ¿ya? Aquí también aparecen otras cosas que se pueden calcular directamente, que son como datos de entrada. Por ejemplo, el área 1, área 2 y área 3, que son como están especificados acá, o mejor dicho, como numeré la barra, tenemos que el área 1 sería el área de la barra 1 y sería 2 centímetros cuadrados, por eso está eso acá. El área 2 sería 5 centímetros cuadrados, que es de la barra que está acá, y el área 3, 5 centímetros cuadrados, que es la barra que está ahí. También podemos calcular directamente el largo. El largo de la barra 1 se obtiene aplicando el teorema de Pitágoras, porque tengo esta altura, tengo esta base, por lo tanto puedo encontrar directamente el largo de esa barra. Y lo mismo con la otra. Para la barra 2, sabemos que es la que está acá, y aquí directamente sería la altura, pues ese sería el largo de esa barra. Y el largo 3 también se obtiene con el teorema de Pitágoras, como aparece acá, y puedo encontrar la distancia de la diagonal. También puedo encontrar unos ángulos, que no los dibujé todavía, o no lo he dibujado. El ángulo alfa es el que se genera acá, y el ángulo beta es el que se genera acá. ¿Y para qué me va a servir esos ángulos? Para descomponer las fuerzas o las reacciones que tengo ya. Si se acuerdan, nosotros multiplicamos por el coseno del ángulo o el seno del ángulo y encontramos las componentes verticales u horizontales. Aquí está el cálculo de esos ángulos y esto sería degree, que sería grado. Y con estas variables que ya conocemos que se obtienen del enunciado, puedo calcular directamente la rigidez de cada barra. Incluso se lo relaciono con lo que escribí acá, que la rigidez se obtiene como aparece ahí. Área por el módulo de elasticidad, que lo entregan en el enunciado, y el largo. Entonces, de esa forma ya puedo encontrar directamente la rigidez de cada barra y que la voy a utilizar posteriormente, ¿ya? Entonces, por ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ecuaciones de la estática. Y las voy a hacer aquí mismo. Entonces, esto lo voy a hacer aquí. Entonces, empezamos con sumatoria de fuerzas en el eje X. Igual a 0, y la convención que siempre utilizamos, positivo hacia la derecha. ¿Ya? Entonces tengo que empezar nomás a descomponer fuerzas y empezar a sumar acá. Podemos empezar directamente con la reacción 1 para ir en orden. Entonces tendríamos R1, o mejor dicho, menos R1 por coseno de alfa. ¿Sí? Al final le estoy descomponiendo la fuerza horizontalmente y esa sería la componente, ¿cierto? Y negativo porque está en sentido anti, o mejor dicho, en el sentido negativo, ¿cierto? Según la convención que estoy utilizando. El R2 no tiene componente horizontal, el R3 sí tiene. Y ese ángulo beta que está ahí, que dibujé, se repite acá, ¿cierto? Por lo tanto, el valor que seguiría sería R3 por coseno de beta. Nos vamos con R4, no tiene componente horizontal,
así que nos vamos al R5, y como ya está actuando en el eje horizontal, se le suma directamente a esta ecuación, más R5. Y esto igual a 0 para que se cumpla obviamente el equilibrio, que tiene que estar en un sistema estático. Supongo que esto ya se lo saben de memoria, si pasaron una estructura de esto ya lo deben tener clarísimo. Entonces continúo con sumatoria de fuerzas en el eje Y. Positivo hacia arriba, sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. Entonces sigo el mismo orden. Aquí el R1 sí iría positivo porque está apuntando hacia arriba esa componente, ¿cierto? Entonces sería R1 por seno de alfa. Después R2. R2 está en el eje vertical, por lo tanto se suma directamente, más R2. R3 también tiene una componente vertical, ¿cierto? Está apuntando hacia arriba, por lo tanto sería positivo, sería R3 por seno de beta. R4 también está en el eje vertical, por lo tanto suma directamente, más R4, y algo que me faltaría agregar aquí sería la carga P. Entonces sería menos P, porque está apuntando hacia abajo, obviamente, y esto es igual a 0. Ya, estas dos ecuaciones que acabo de hacer, ¿se entiende esto, cierto? Supongo que, o me imagino que no tienen duda, pero por favor confírmenme si se entiende esto, si se lo saben o igual tienen alguna duda. Ya, me dicen por chat que está todo claro. Entonces continúo. Como lo que nos faltaría sería la sumatoria de momentos, ¿cierto? Y con eso ya estaríamos completando las ecuaciones de la estática. Entonces la convención es utilizar que la sumatoria de momentos positivo hacia la izquierda o en sentido antihorario, ¿cierto? Y hay que realizar una sumatoria de momentos. Y esto igual a lo a 0. Ya, aquí una pregunta para que participen. ¿Dónde realizarían la sumatoria de momentos? Por favor, no vean la guía porque ahí sale ya desarrollado, pero traten de imaginarse dónde podrían momentar para que se haga más fácil el ejercicio. Ya, una respuesta en el chat me dijeron en B. Ya, al final piensen que nosotros tenemos que momentar idealmente en un punto donde se anulen más fuerzas. O sea, en un punto en el que muchas fuerzas sean colineales. Entonces, por ejemplo, si yo momento en B, vamos a ver las fuerzas que tengo ya. Tendría la componente vertical y horizontal de R1, ahí tendría dos fuerzas. Tendría la P, que sería la carga, tres fuerzas. R2, otra carga que me genera momento, ahí van cuatro. Más la componente vertical y horizontal de la fuerza o de la reacción 3, me quedarían 6 fuerzas. ¿Ya? O sea, son 6 fuerzas que tenemos que momentar. ¿Alguien se imagina otro punto donde podemos momentar que tenga menos cantidad de fuerzas? Menos o más, porque en el D se van 3. En el DES, en el D, ¿cuántas quedan? En el D se van 3, quedan 2. Quedan 3 también. Sí, miren, si vemos en D, de partida el P ya es colineal, ahí se elimina una. R2 también es colineal. El R3 también es colineal. O sea, ya van 3 que se están sacando. El R5 igual, por lo tanto me quedaría el R4 y la componente vertical y horizontal del R1. Por lo tanto, vi que en chat también pusieron en D, así que ahí corresponde el punto donde se eliminan mayor cantidad de fuerza, o más que se eliminen, es que al ser colineales a ese punto no están generando momento. Entonces, esa era la respuesta que pusieron en el chat, que es en D. Entonces, si hay momento en D, como dije, se eliminan un montón de fuerzas y me quedan solamente 3 que están generando momento. Entonces, como para que ustedes lo vean igual gráficamente, lo que voy a hacer es descomponer la fuerza, mejor dicho, la reacción 1, para que quede más claro. R1, o sea, la componente vertical, había dicho que era R1 por seno de alfa. Y la otra componente que había aquí, obviamente está puesta en el punto A, ya ahí me quedé un poco más abajo, pero se entiende que está trabajando en el punto A, por coseno de alfa, ¿cierto? Ya, entonces empiezo nomás a aplicar la sumatoria de momento. Tendría primero R1 coseno de alfa. R1 coseno de alfa. Ya el momento que me genera es positivo, ¿cierto? Porque es sentido antihorario. Y la distancia sería 300. Que sería esta que está acá. Porque claro, acuérdense esto de que las fuerzas se podían desplazar en el mismo eje de acción, por lo tanto esta fuerza estaría acá, ¿cierto? Esto sería R1 coseno de alfa. ¿Sí? Por eso el momento que me genera es lo que acabo de escribir acá. Me voy con el R1, seno de alfa. Aquí, al ser, o trabajar, mejor dicho, el momento en sentido horario, queda negativo. Entonces sería menos R1 por seno de alfa, y la distancia vendría siendo
los 400 más los 200 que tenemos aquí abajo, ¿cierto? Porque estamos buscando esta distancia de acá. Serían 400 más 200 y eso me da 600. ¿Ya? Y por último, el R4 genera un momento en sentido horario, por lo tanto negativo también, y la distancia sería nuevamente 600. Por lo tanto quedaría menos R4 por 600. Y esto igual a 0, ¿ya? Y ahí estaría listo las tres ecuaciones de la estática. Aquí tendría una ecuación, dos ecuaciones y la tercera ecuación, ¿cierto? Pero tengo 5 incógnitas, ¿cierto? Por lo que me faltaría encontrar otras 2 ecuaciones para poder resolver el sistema de ecuaciones, ¿cierto? Ya, hay una consulta por chat. Ya, el coseno lo multipliqué por 300. Ya, mira, sería R1 coseno de 300, ¿cierto? O sea, mejor dicho, coseno de alfa por 300. Ya, porque mira, aquí, como dije, esta fuerza que está aquí no está, o sea, la dibujé muy mal acá, pero es la que está aquí, ¿cierto? Entonces, como tengo que buscar, volviendo aquí un poco a estática, acuérdate que si tenemos un momento sería fuerza por distancia y un ángulo de 90 grados. Entonces, eso se cumple acá, ¿cierto? Este R1 coseno de alfa que tengo aquí es el mismo que está acá. Y la distancia es 300, porque estoy momentando en punto AD, ¿ya? Eso sería. ¿Se entendió, cierto? Ya, bacán. Entonces, eso sería. No sé si les quedó otra duda con respecto a esto. Igual, insisto también que como ya dieron estructura, me imagino que esto ya lo tienen bien interiorizado. Ya, si no hay más dudas, continúo. Ahora sí, ya pasamos a lo que es más complicado, que sería la hipótesis de pequeñas deformaciones, que como comenté hace un rato, lo que nos permite es encontrar las otras ecuaciones para resolver el sistema de ecuaciones y utilizando las deformaciones que podría tener esta estructura ya. Entonces voy a seguir con eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Aquí yo en la pauta creo que aparece como compatibilidad de deformaciones, pero al final es lo mismo, también se puede considerar como una hipótesis, si mal no recuerdo, una hipótesis, pero eso lo ven en cátedra, así que usted, incluso voy a ver si aparece aquí, debería aparecer. O no sé si estaba en... Ah, ven, compatibilidad de deformaciones, así se le conoce, compatibilidad de deformaciones. Ya, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para aplicar la compatibilidad de deformaciones? Primero es imaginarme cómo está trabajando esta estructura, ¿ya? Incluso eso se me olvidó comentar en un principio, que yo las reacciones, la reacción 1, 3 y 2, las puse suponiendo que el punto D desciende, ¿cierto? Entonces, esta reacción 2 y reacción 3 están trabajando como si las barras se comprimieran, ¿ya? En cambio, la reacción 1 la puse como si la barra se estuviera traccionando, que tiene todo el sentido del mundo, ya que el sistema, al estar bajando la barra infinitamente rígida, esta barra se estira y estas dos se comprimen, ¿ya? Obviamente, si cuando yo resuelva este ejercicio me quedan que las reacciones son negativas, significan que la suposición que hice en un principio no estaba incorrecta, pero sí estaba en el sentido contrario a lo que yo definí en un principio, ¿ya? Entonces, como dije, tengo que imaginar cómo se estaría deformando esto. Entonces, ¿qué estaría pasando? Que el punto D desciende, la barra infinitamente rígida queda inclinada, la barra FD se comprime, la ED se comprime también y gira un poco, y la barra AC también se estira y desciende con el punto C, ¿ya? Por eso es cosa de que ustedes ya se empiecen a imaginar cómo se está comportando la estructura para resolver el ejercicio. De hecho, se podría hacer como lo más complicado, entre comillas complicado, porque al final es tratar de imaginarse un poco cómo se está deformando esto, ¿ya? Entonces, este esquema ya está hecho y está aquí. Incluso lo voy a dejar así, de ese tamaño, porque igual es importante que tengan claro esto. Así se estaría formando la estructura, ¿cierto? Como dije, la infinitamente rígida se inclina, desciende en el punto de que el que está acá, la barra que estaba acá se comprime, esta de acá se comprime también y gira además, y la que está arriba se tracciona y también gira, ¿ya? Entonces, como dije, en base a las deformaciones que se generan, tengo que encontrar las otras ecuaciones que nos complementan el sistema para encontrar las reacciones, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, hay que ver dónde podemos aplicar todo esto. Ya, antes de eso sí tengo que explicar cómo se obtienen este ángulo alfa que aparece aquí.
y este ángulo beta que aparece acá, ¿ya? Aquí tengo que explicar lo que sería la compatibilidad de deformaciones como tal. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta compatibilidad? Es que, por ejemplo, si yo tengo una barra y esta barra va a girar y se va a traccionar, ¿qué es lo que está pasando? Primero gira, voy a dibujarlo en otro color incluso, aquí, quedaría en esta posición, y después se estira, o sea, aquí. Eso sería la deformación axial que tiene la barra, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa acá? Primero, que se generan ángulos de 90 grados acá, o de 90 grados acá, cosa que no tiene ni un sentido, ¿cierto? Porque si tenemos un triángulo, aquí se genera un ángulo, ¿cierto? Y aquí nos quedan dos ángulos de 90 grados, o sea, este triángulo no se puede cumplir, pero la compatibilidad de deformaciones me lo permite ya. Entonces al final la deformación de esta barra sería lo que está acá, y eso es lo que tenemos que aplicar nosotros en el ejercicio. Entonces, tengo la barra que está aquí, voy a numerarla igual para definirla de forma más fácil, sería la barra AC. La barra AC. Como dije, primero gira, aquí se produce un ángulo, ¿cierto? Gira, el punto se queda acá, y después se deforma, aquí, ¿cierto? Y ahí estaría la deformación 1. Como dije también, aquí se genera un ángulo de 90 grados que también se repite acá. Si se repite acá, nos indica que esta parte de acá también es de 90 grados, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el tema acá? Y mucho ojo acá, por favor, porque esto aquí es lo más difícil de ver. Yo conozco el ángulo alfa que está acá, ¿cierto? Porque lo calculé en un principio con las dimensiones que nos entrega el ejercicio. Como aquí se genera un ángulo de 90 grados, lo que puedo hacer es encontrar el ángulo que está acá. Este de aquí. Ese ángulo, para escribirlo aquí, sería 90 menos alfa. ¿Ya? Entonces ahora voy a dibujar en otro color. Porque ¿qué es lo que pasa aquí cuando el punto desciende? Que aquí también se genera un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, para encontrar el ángulo que se genera acá, sería 90 menos 90 menos alfa, que es lo que está acá. Ese sería el 90 menos alfa, ¿ya? Entonces, por eso, al final, el ángulo que está aquí me queda en alfa. ¿Sí? Eso sería. Sé que, o me imagino yo que igual debe ser un poco complicado de verlo, pero esta es la forma en la que me lo aprendí yo ya. Porque hay otra forma de hacerlo que es utilizando triángulos semejantes, pero según yo esta forma es mucho más fácil, porque al final se basa en ver cómo se está comportando el ángulo en base a las pequeñas deformaciones que hay. ¿Ya? Eso, no sé si se entendió igual o si necesitan que lo repita, porque igual, como dije, puede ser difícil de ver, pero lo que voy es que ese ángulo alfa se repite acá, o sea, donde aparece dibujado, o aquí abajo. Eso. ¿Ya? ¿Se entendió o necesitan que lo repita? Por favor, confírmenme esto porque igual está difícil. Ya me dicen por chat que se entendió. Así que, bacán. Entonces, ¿cuál es el otro tema? Tengo la deformación 1 que es la que se genera acá, también tendría ese ángulo alfa, pero ¿cuál es el tema también? Es que el punto C, o mejor dicho, la deformación o el desplazamiento que a nosotros nos interesa es lo que está acá. Este sería un desplazamiento que nos interesa, ¿y por qué? Porque a través del teorema de Tales puedo relacionar esta deformación vertical que se genera acá con la deformación 2, que es la que está acá, y que corresponde a la deformación de la barra que está aquí, esta columna. Por eso comencé explicando todo, de que nosotros a través de las deformaciones de las barras podemos encontrar las otras ecuaciones, ¿ya? Esa sería ya una relación que podemos utilizar, utilizando esta deformación o desplazamiento, mejor dicho, vertical, esto sería un delta, con el delta 2 que corresponde a la deformación de la barra vertical que está acá. Esa sería una, ¿ya? Pero esa va a ser la segunda que voy a utilizar. Antes de eso voy a explicar otra y que queda mucho más claro, que sería la que está acá. Miren, voy a también colocar el nombre de esa barra acá, la barra ED. Aquí tenemos el punto D y este sería nuestro E. Ya, ¿qué le pasa a la barra ED? Pasa exactamente lo mismo que con la barra anterior, solamente que se comprime. Eso quiere decir que esto que yo le acabo de explicar acá, igual se aplica cuando tenemos barras que se comprimen. Si tengo una barra acá, primero gira, quedaría acá, y después se comprime. O sea, aquí. Entonces, esa sería la deformación que está teniendo la barra.
se repite nuevamente los ángulos de 90 grados, y aquí un ángulo en el que gira. Y repito también que esto obviamente no existe en la realidad, pues, solamente son hipótesis que nos permiten desarrollar el ejercicio. ¿Ya? Entonces, como ya sé que esta barra se comporta de esta forma, aquí pasa lo que les dije. La barra ED primero gira y después se comprime. Entonces, esta deformación que aparece aquí es equivalente a lo que aparece acá, pues es lo mismo. ¿Ya? Por eso aparece esa deformación 3 ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué otra cosa pasa? Lo mismo de los ángulos de 90 grados. Aquí se genera un ángulo de 90 y aquí se genera un ángulo de 90. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el tema? Aquí también se produce este ángulo de 90 grados. Aquí en la parte de arriba, en el punto D, también se genera un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, puedo encontrar el ángulo que se forma aquí. Esto sería 90 menos alfa. O mejor dicho, 90 menos beta, perdón. ¿Sí? Entonces, como eso vale 90 menos beta, puedo encontrar el ángulo que se forma aquí. Y valdría beta. ¿Sí? Porque como el de arriba vale 90 menos beta y el que está aquí vale 90, necesariamente el otro tiene que valer 90. O mejor dicho, beta. ¿Sí? Por eso se repite el ángulo ahí. Así era, si mal no recuerdo, cómo encontrar ese ángulo. ¿Ya? Pero al final, repito, en que se tienen que ir pasando todos los ángulos al final. Sí, eso sería. Entonces, no sé si les queda una duda también con este beta. Al final, creo que esto también venía de la mano de que la suma de los ángulos internos tenía que ser 180. De ahí se van reduciendo todo y quedando todo. Sí, a ver, voy a probar eso porque la verdad no me acuerdo haberlo realizado así en su momento. Sabíamos que este valía 90 menos beta, más 90, más beta tiene que ser 180. Sí, aquí se cumple. Sí, pues se simplifican esto y te queda 180 igual a 180. Por eso estas diferencias que yo acabo de explicar vienen de eso, ¿ya? Pero eso sería, entonces al final a lo que llego es que se genera un ángulo beta acá y el ángulo alfa acá. Ya, entonces, por favor, igual confírmenme si se entendió lo que acabo de hacer. Porque igual esta es la parte como más complicada, igual puede ser bastante papeable, la verdad. Como que siempre se van a utilizar estas mismas relaciones en la mayoría de los ejercicios, ¿ya? Ya, me dicen por chat que se entendió. Ya, entonces ahora sí voy a pasar a relacionar las deformaciones para encontrar las otras ecuaciones. Entonces, ¿cuál vendría primero? O sea, si ven acá, tengo el ángulo beta, tengo el desplazamiento 3 y el desplazamiento 2. Como también se produce un ángulo de 90, tenemos un triángulo rectángulo, tenemos el cateto opuesto y la hipotenusa. Esto significa que podemos relacionarlo de esta forma. El seno de beta es igual al desplazamiento 3 partido al desplazamiento 2. Solamente por trigonometría. Entonces de aquí despejo el delta 2, mejor dicho, igual a todo esto a 0. Me quedaría delta 2 por seno de beta menos delta 3. Y esto igual a 0. Ya. ¿Qué más? El delta 2 y delta 3 vendrían siendo directamente la deformación de la barra, ¿cierto? La deformación axial que tiene cada barra. Y eso ya sabemos cómo podemos calcularlo. ¿Cómo se calcula? Con la ley de Hooke. Necesito encontrar esta deformación y se calcula con P por L partido E. Entonces me voy a la barra 3. La barra 3 es la que está acá. Y yo ya conozco la rigidez que tiene la barra 3 y la carga axial que está trabajando en esa barra sería la reacción que yo definí aquí abajo. Esta reacción 3. Esta sería la que me está dando la carga axial. Por lo tanto, esto lo puedo escribir de otra forma. Incluso le voy a escribir como el desarrollo completo. El desplazamiento 2 o la deformación 2 sería lo mismo que el largo de la barra 2 por la reacción 2, que es la carga axial, partido el área 2, por el
módulo de elasticidad 2, que también no cambia, sigue siendo el mismo para todo. Entonces esto sería equivalente a escribir que el desplazamiento 2 es lo mismo que la reacción 2 partido K2, que sería la rigidez, y que la calculé hace un rato. Por eso empecé con eso, de que esto yo lo iba, o sea, lo iba a ocupar posteriormente. Ya, ¿qué más? Análogamente puedo reemplazar la deformación 3 con L3 por la reacción 3, que vendría siendo la reacción que se genera aquí, ¿cierto? Y que es la carga axial que está recibiendo la barra. Y esto dividido el área 3 y el módulo de elasticidad 3. Y nuevamente esto se simplifica. Aquí quedaría un 3. Y sería R3 partido K3. Y también el K3 ya lo tengo. Entonces, ahora, estos valores que acabo de obtener, o mejor dicho, esta forma de escribir estos desplazamientos, se reemplazan en la fórmula de arriba. ¿Y qué me quedaría? Me quedaría reacción 2 por seno de beta partido K2 menos R3 partido K3. ¿Sí? Y esto es igual a 0. Entonces de aquí, si se dan cuenta, ya saqué la cuarta ecuación, porque la incógnita que tenemos son las reacciones, y de esta forma encontré otra ecuación para resolver el sistema de ecuaciones. ¿Sí? Ahí tendría la cuarta ecuación. Por favor, confírmenme si se entendió o si quedó alguna duda. Porque esto yo creo que sería como lo más complicado que tendría el ejercicio. Ya, si no hay duda, continúo. Aquí ya establecí la primera relación utilizando la compatibilidad de formaciones para encontrar otra ecuación. La otra que ya les dije que existía era utilizando el teorema de Tales, puedo encontrar otra relación. Entonces, utilizando el teorema de Tales me quedaría lo siguiente. Tengo algo en el chat. Claro, me mandaron un mensaje por chat interno que si podía subir el video a YouTube. Sí, sí, lo voy a subir. Voy a subirlo a YouTube y les comparto el link. Ya, entonces, en lo que está, utilizando el teorema de Tales, puedo encontrar otra relación. ¿Cómo sería? Sería la deformación 2, o lo voy a escribir de la otra forma como estaba mejor. Delta 2 es a la distancia que está acá, ¿cierto? Esta distancia completa, que valía 600. Entonces sería el desplazamiento 2 es a 600, como el desplazamiento vertical que tengo acá es a 400. Entonces, ¿cuál es el tema? Que tengo que ver cuánto vale el delta B en función del delta 1, o la deformación de la barra que está allá. Entonces, ¿cómo lo hago? Aquí nuevamente tengo este ángulo alfa, entonces lo puedo sacar desde acá. Sería el seno de alfa es igual al delta 1 partido delta B. Entonces, de aquí despejo el delta B y me quedaría el desplazamiento en 1 partido seno de alfa. Entonces, si esto lo reemplazo aquí, también obviamente esto se puede simplificar, aquí y acá, y me quedaría delta 2 partido 6 igual a delta 1 partido 4 por seno de alfa. Sí, lo único que hice fue reemplazar el delta B con esta relación que tengo acá, que me queda como variable el delta 1, o mejor dicho, en función del delta 1 y el seno del ángulo alfa. Entonces, aquí despejo directamente, pues. Me quedaría 4 seno de alfa por delta 2 igual a 6 delta 1. Ahora puedo despejar esto. 6 delta 1 menos 4 seno de alfa por delta 2. Y esto lo igual a 0. Y ahí que tengo acá, si se dan cuenta, nuevamente tengo la deformación 1 y deformación 2. Y eso lo puedo reemplazar utilizando la ley de Hooke para que me queden las reacciones como variable. Entonces me quedaría 6 por R1 partido K1 menos 4 por seno de alfa por R2 partido K2. Y esto es igual a 0.
Entonces aquí ya encontré la quinta ecuación que me permite resolver el sistema. Eso sería la última ecuación que necesito para resolver el sistema de ecuaciones. ¿Vamos bien? ¿Se entiende lo que estoy realizando? ¿Sí se entiende? Ya dale. Porque como dije, esto debería ser lo más complicado. Pero repito que corresponde a relacionar las deformaciones entre sí para encontrar ecuaciones que me permiten resolver el sistema de ecuaciones. Entonces, hasta este punto, ya tengo listo el sistema de ecuaciones. Entonces, ahora lo que me faltaría sería resolverlo. ¿Ya? Me queda un sistema de ecuaciones de 5 incógnitas. Entonces, igual es largo. Igual aquí yo lo tengo resuelto, obviamente, para no perder tiempo aquí. Bloqueo esto. Y aquí me quedan las soluciones ya. Entonces, esto me quedarían las matrices que están acá, ¿cierto? Aquí obviamente tenemos un vector que tiene todas las incógnitas. La matriz A que me entrega los coeficientes que van adelante de cada ecuación. Y el vector B que es que era como la columna de solución, ¿cierto? Que sería como todo lo que va quedando hacia el lado derecho de cada ecuación. Entonces, de esa forma, no sé si ya conversaron con el profe como que van a utilizar MATLAB o no, o MATLAB era o... Sí, MATLAB, ¿van a utilizar eso o...? Bueno, igual independiente, si no lo han conversado, eso lo tienen que ver con el profe ya, para ver si necesitan calculadora programable o no, aunque dudo que les pida calculadora programable. Ya me dicen que se puede usar calculadora PC. Ya, pues entonces si es PC, es cosa de que trabajen con MATLAB, ingresan directamente las matrices, aplican la fórmula que está acá, A elevado a menos 1 por B, y van a llegar directamente al vector de solución que es el que tengo acá yo. Eso, dudo que sea necesario como que le explique esto. Ya, bacán. Entonces me dicen por chat que se puede resolver con la calculadora normal. Eso significa que lo más probable es que le quede un sistema de 3x3, porque no todas las calculadoras pueden resolver sistemas de 4x4. Ya, pero la cosa es que van a poder resolver el sistema de ecuaciones. Entonces, cuando resuelvan el sistema de ecuaciones, en este caso, ya van a encontrar lo que serían las reacciones. Entonces, la primera solución que me queda sería la reacción 1, y si se dan cuenta, todas las respuestas o todas las soluciones están en función de P. O sea, por ejemplo, el R1 sería 0,59 por P. Y así sucesivamente, pues este sería mi R2, mi R3, mi R4 y el R5. Entonces, yo, si le aplico un valor a P, voy a obtener directamente cuánto vale la reacción que hay ahí. ¿Ya? Incluso ya nos están dando un valor de P. Incluso, ¿qué otra cosa podemos analizar de acá? De partida, si se dan el coeficiente que está adelante del R2 es mayor que la otra, ¿cierto? Porque es 0,6 y el otro es 0,4, 0,05 y los otros son negativos y son pequeños, menores que ese. Eso significa que la reacción 2, que corresponde a la barra 2, si no me equivoco, que es la que está acá, está recibiendo mayor cantidad de carga. No sé si logran ver eso, al final es algo súper algebraico, pues. Es cosa de ver cuál tiene mayor coeficiente, y al tener mayor coeficiente significa que recibe mayor cantidad de carga, ¿ya? Eso es lo primero. Lo segundo es que nos indica que la reacción 4 y reacción 5 es negativo. Entonces, si se acuerdan, que les dije en un momento, creo, que si nos daba negativo, no es que estaba incorrecto, sino que la suposición que hicimos en un principio era al revés. Entonces, estas reacciones que yo tengo acá, la reacción 4 y reacción 5, están en sentido contrario. O sea, el R5 está apuntando hacia acá y el R4 hacia abajo. ¿Ya? Eso. Incluso uno podría pensar también que es más razonable que estén de esta forma, porque al estar aplicando una carga hacia abajo, es de esperarse que este apunte hacia la derecha, o sea, perdón, hacia la izquierda, ¿sí? Como evitando que el sistema se vaya hacia la derecha. Y análogamente, en la reacción R4, también uno podría esperar que esté apuntando hacia abajo, ya que algo que podría pasar es que si yo tengo la diagonal acá y gira la infinitamente rígida, me quedaría algo así, ¿o no? Por lo tanto, es de esperarse que la reacción 4 me impida el movimiento de acá y por eso va hacia abajo.
Eso es como análisis que uno podría hacer de esto. Eso sería, pues eso es un pequeño análisis que se puede sacar de las reacciones que obtuvimos. ¿Ya? Entonces, ahora empezamos a responder directamente el tema de las fuerzas, o mejor, utilizando el valor de las fuerzas que nos dan. Primero nos indican el desplazamiento vertical en el punto D, si la tensión y tensión axial de cada barra, si P es igual a 10 toneladas de fuerza. Entonces, nos vamos al A y nos indican que P vale 10 toneladas de fuerza. P es igual a 10 toneladas de fuerza. Entonces, cosa de que yo reemplace los valores que obtuve, el 10, y me va a quedar directamente cuánto recibe cada reacción. Y a mí lo que me interesa para calcular el desplazamiento en D, me interesa solamente la reacción 2, porque como comencé explicando, si yo obtengo la reacción 2, obtengo cuál es la carga que está recibiendo esa barra, y con eso puedo encontrar la deformación. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que la reacción 2 sería 0,619 por 10. Y esto sería lo mismo que 6,19 toneladas de fuerza, ¿cierto? No tiene ni una complicación esto. Entonces, ahora me interesa calcular la deformación. La deformación 2 de la barra 2 sería la carga que está recibiendo, que en este caso sería la reacción 2, que sería 6,19, dividido la rigidez. Acuérdense que aquí estoy aplicando, o sea, aplicando directamente la ley de Hooke, que sería la deformación es igual a la carga P partido la rigidez. Entonces la rigidez de 2 ya la conozco porque la calculé en un principio y le dije que estaba, o sea, podía calcular con los datos iniciales. Sería lo que está acá. Sería kilogramos fuerza sobre centímetro. Entonces aquí hay algo importante. Hay que pasarlo a toneladas fuerza, porque estamos trabajando en toneladas fuerza. Entonces quedaría 33,333. 33,333. De esa forma, la parte de arriba me queda en toneladas fuerza y la parte de abajo me queda en toneladas fuerza sobre centímetro cuadrado. Aquí igual en este ramo es súper importante que tengan ojo con como el análisis dimensional para que todas las unidades calcen. Entonces, de aquí me queda que esta deformación 2 vale 0,186 centímetros. ¿Ya? Y aquí estaría lista una de las primeras preguntas que nos piden, que es determinar el desplazamiento vertical en el punto D. Desplazamiento vertical en el punto D. O sea, esta deformación que se produjo acá, que nos indica el desplazamiento del punto D, es numéricamente lo que me dio acá. Y como comencé explicando, está dado por la deformación de la barra 2, que está directamente allá abajo. Eso sería. ¿Qué más? La otra cosa que nos piden es la tensión axial de cada barra. ¿Ya? Y si P es 10 toneladas de fuerza. Entonces aquí, por eso también puse esta fórmula de acá, que nos indica la tensión axial. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una barra, algo así, y yo tengo una carga axial aquí, P, que está trabajando obviamente en cada lado de forma axial, la tensión que se produce como internamente de este elemento, que es la que está acá, sería P partido A. Entonces, si yo tengo directamente la carga que está recibiendo la barra y el área, puedo calcular directamente las tensiones internas. Y eso es lo que tengo que hacer ahora. Y utilizando nuevamente la carga que nos entregó, o la carga que nos dieron, que vale 10 toneladas de fuerza. Entonces, por ejemplo, para la barra 1, tendría lo siguiente. Voy a anotar eso igual aquí. Barra 1. Primero calculo la reacción que está recibiendo la carga 1, que al igual como en la barra 2 corresponde a la carga axial que está recibiendo. Entonces sería R1, sería 0,059 por 10 toneladas de fuerza. ¿Ya? Voy a dejar eso expresado de esa forma nomás, pero a mí me interesa calcular la tensión. Tensión 1. Entonces sería la carga dividido el área. La carga sería lo que tengo aquí arriba, pues sería la reacción 1, o sea, sería 0,059 por 10. Y esto dividido en el área, que también la tengo, porque la dan en el enunciado. Nos dicen que vale 2 centímetros cuadrados. Entonces esto lo divido en 2 y me queda 0,295 toneladas de fuerza sobre centímetro cuadrado.
¿Ya? Y ahora empiezo a aplicar esto mismo para las demás tensiones. O mejor dicho, para calcular las tensiones de las demás barras. Para la tensión 2 tendríamos 0,619 por 10 dividido el área, que el área lo dan en el enunciado también y vale 5. Entonces de aquí calculo directamente esto y me queda 1,238 toneladas fuerza sobre centímetro cuadrado. Y por último, la tensión 3 o de la barra 3 sería la reacción de la barra 3, que es la que está aquí, ¿cierto? Valdría 0,429 por 10, que es la carga P, dividido 5, que también es el área que nos dan en un principio. Pero eso al final siempre estamos dividiendo la carga que recibe el elemento sobre el área. Y aquí nos queda 0,858 toneladas fuerza sobre centímetro cuadrado. Ya, entonces aquí, ¿qué análisis también se puede obtener? Que la que está recibiendo mayor carga, y como lo empecé explicando con los coeficientes, la carga 2 es la que recibe, o mejor dicho, la reacción 2 o la barra 2 es la que se lleva una mayor cantidad de carga. Paralelamente, va de la mano con que también es la que recibe mayor tensión, ¿sí? Por el valor que pues nos dio mayor que la otra barra, por lo tanto, esa barra está recibiendo una mayor tensión que las demás. ¿Ya? Y ahí estaría listo, pues. Ya con eso obtenemos las tensiones de las tres barras, porque no podemos calcular tampoco las tensiones de la infinitamente rígida, porque también nos interesa. Nos piden solamente de las barras, de los tipos barras, o elementos tipo barra, que sería la 1, 2 y 3 que definieron un principio. Eso sería la pregunta A. Y nos piden determinar en la B la magnitud de la fuerza P que inicia la fluencia. Entonces lo voy a hacer aquí. Ya supongo que esto ya lo vieron en cátedra, también me imagino que lo pueden ver en estructuras, creo, que cuando entra en fluencia el elemento significa que está fallando. O sea, yo le estoy aplicando tanta carga que internamente alcanza una tensión que es igual a la tensión de fluencia. Y en ese punto estaría fallando el elemento. Y como indica acá, lo que me están pidiendo es calcular una carga. Entonces, por ejemplo, me voy a ir con la barra 1. Barra 1, voy a calcular la carga P que hace que la barra 1 entre en fluencia. ¿Y cómo hago eso? Utilizando directamente la relación de las tensiones. Yo sé que la tensión es igual a P partido área. También sé que el P está en función del coeficiente que nos dieron inicialmente en los resultados. El área la tengo y la tensión que está acá también la conozco porque vendría siendo la tensión de fluencia. Entonces, esto se puede escribir de otra forma. Sería la tensión de fluencia es igual a P partido área. Entonces me voy para el caso de la barra 1. También nos indican que la tensión de fluencia es igual a 4 toneladas fuerza sobre centímetro cuadrado. Entonces me quedaría 4 toneladas fuerza sobre centímetro cuadrado igual a P, que también P vendría siendo la carga axial, que también depende del resultado que obtuvimos y está en función de P. Entonces sería 0,059 por P. 0,059 P. Y el área también la conozco, serían 2 centímetros cuadrados. Entonces, si se dan cuenta, de acá puedo despejar directamente el P y valdría 135,59 toneladas fuerza. O sea, si yo al sistema le aplico esta carga, o sea, la carga P que yo tengo acá, le doy ese valor, la barra 1 que está aquí entra en fluencia y estaría fallando el sistema, ¿ya? Por eso al final, repitiendo lo que acabo de hacer, lo que hago es calcular el P en el cual la tensión se alcanza la tensión de fluencia. Y hago lo mismo con la barra 2 y la barra 3. Para la barra 2, es cosa de que reemplace nomás en la ecuación que está aquí abajo. Sería 4, que es la tensión de fluencia del elemento. La carga axial está dado por la solución que tengo aquí arriba, 0,619 por R2. 0,619, sí, que corresponde al R2, sería
multiplicado por P y divido el área que vale 5. Entonces de aquí despejo directamente el P nuevamente y me queda 32,289 toneladas de fuerza. O sea que si yo al sistema le aplico esta carga, alcanzo la tensión de fluencia. ¿Ya? Y por último la barra 3. Nos quedaría 4 que corresponde a la tensión de fluencia, la carga axial corresponde a 0,429. Y esto lo divido en 5 centímetros que corresponde al área que tiene la barra. Entonces de aquí despejo directamente el P y me queda 46,62 toneladas de fuerza. Que corresponde a la carga que si yo aplico en el sistema, la barra 3 entra en fluencia porque internamente se alcanzó la tensión de fluencia. Y entonces me quedan 3 posibles soluciones. Me queda el P que está acá, el P que está acá y el P que está acá. Pregunta, para los que van quedando, ¿con cuál se quedarían? ¿Con cuál de las 3? Ya, me dicen por chat que el más alto. ¿Alguien tiene otra opinión? ¿O confirma lo que dice el compañero? Del más bajo a lo mejor, porque sería como la primera en alcanzar ahí, ¿o no? Eso mismo, sí, eso mismo. Por eso también pregunté si había otra opinión. Ya, para el que me dijo que era el más alto. Si yo alcanzo esta fuerza, ¿qué pasa? Que la barra 2 ya alcancé la fluencia, porque solamente me resiste esta carga. Por eso siempre elijo la menor. Porque con la menor, esta barra estaría en fluencia y a la barra 1 y la barra 3 no le pasa nada. ¿Sí? ¿Sí? ¿Logran entender eso? Si me lo pueden confirmar igual, porque eso es importante también que lo entiendan. Uno elige la de menor valor porque esa es la que entra a fluencia primero. Sí, si alcanzo esta fuerza, ya habrían fallado hace rato las otras barras. Por eso me quedo con esa. Entonces, aquí ya estaría listo el problema. Al final, esta sería la carga P, con la cual el sistema entra en fluencia, y también resolví el punto A porque me pedían el desplazamiento del punto D y las tensiones internas de cada barra. Y eso sería el ejercicio. No sé si queda alguna duda o necesitan que repita algo. Todo bien. Ya, dale. Veo que me quedan 20 minutos. Ahora díganme ustedes, ¿quieren que haga otro ejercicio? Porque igual esto es bastante largo y me imagino que pueden estar un poco reventados mentalmente por esta ayudantía. Porque a mí igual en su momento me costó caleta ver esto. Entonces no sé qué opinan ustedes, si les tinca cómo hacer otro ejercicio o lo dejamos hasta acá nomás. Digamos ustedes. Ya, igual hay una consulta por chat. Sí, o sea, incluso el otro ejercicio que tengo es más corto. No creo que me tome tanto tiempo como este, incluso es mucho más sencillo ya. Por eso igual, ya voy a hacer igual el ejercicio que tenía, dale. Ya, Diego me dijo que si podía explicar eso del principio. ¿Qué cosa es? Ah, verdad, sí, verdad que había dicho eso al principio. Voy a explicar eso y voy a hacer después este ejercicio que es mucho más sencillo. Que este es el que, creo que lo dije también en la ayudantía pasada, que iba a ser el ejercicio que entró cuando yo di el ramo, que es el que está acá. Ya, voy a explicar eso sí, lo que había dicho al principio. ¿Dónde está la guía? Aquí. Ya, aquí está el ejercicio. Entonces, ¿cuál es el tema? O lo que pasa acá es que aquí, si se dan cuenta, adentro del sistema hay otra barra. Hay una barra aquí que une el sistema. Esta que está aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? A ver, voy a bajar esto igual. Para abrirlo con... A ver, me dan un segundo. Para dibujar en el PDF. Eh, tu, 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 tu. Ya, aquí está el ejercicio. Como dije, había una barra que separa el sistema, o sea, separa el sistema entre comillas. ¿Qué es lo que pasa acá? Es que aquí también se genera una fuerza interna, ¿ya?
que está trabajando en esa barra. No me acuerdo si cómo tenía que ser, si tenía que ser hacia adentro o hacia afuera, creo que lo tengo desarrollado aquí, si me dan un minuto para buscarlo. Sí, uno, o como desarrollé este ejercicio yo, es que supuse que la fuerza que estaba actuando de esa forma ya. Entonces, ¿cuál es el tema? Que esto, además de las ecuaciones de la estática, después lo que se tiene que hacer es un equilibrio interno, ¿ya? O sea, aplico las ecuaciones de la estática, busco alguna relación que, de todo el sistema, y también hago un equilibrio interno. O sea, separo lo que está aquí abajo, ¿ya? Entonces me quedaría algo así. Me quedaría algo así. ¿Ya? Y este valor lo coloco como fuerza y tendría las reacciones. Tendría reacción 2 y reacción 3. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tendría las ecuaciones de la estática, 3 ecuaciones de la estática. Aquí se puede generar sumatoria de fuerzas en I y sumatoria de momento, ¿ya? Entonces, aquí ya hay otras dos ecuaciones que me permiten encontrar el sistema o resolver el sistema, ¿ya? Y esto lo hago utilizando la fuerza que se genera internamente en esa barra y las dos reacciones, ¿ya? Por eso aquí en la pauta, una de estas ecuaciones tiene que salir de eso. Ve, aquí aparecen. Por equilibrio interno, se considera el F que está internamente, que es el que está aquí, y las dos reacciones 2 y 3, que son las que están aquí abajo, ¿ya? Esa y esa. Con eso se obtienen otras dos ecuaciones, y posteriormente haciendo un análisis completo, como dije, de todo el sistema, se obtiene la última ecuación, que sería la 6 que está acá. Ya, para este análisis que se utiliza, o sea, que se hace en toda la estructura, tienen que tomar el siguiente caso, o como ejemplificación de esto. Si yo tengo una barra bien potrada, algo así, y yo quiero calcular, por ejemplo, este punto de acá que está sometido a una carga, y quiero ver cuánto se deforma, lo que va a pasar es lo siguiente, que la parte de arriba se va a traccionar, ¿cierto? Y la parte de abajo se comprime. Sí, no sé si logran ver eso. Esta parte es mucho menor y esta parte, o sea, se comprimió y esta parte se traccionó. Entonces, para esta compatibilidad geométrica, tienen que tomar que todo lo que se tracciona, no, al revés. O sea, lo que se tracciona es lo que está arriba. Tracción es igual a todo lo que se comprime. Compresión. O sea, el desplazamiento de tracción tiene que ser igual al desplazamiento de compresión. Desplazamiento de tracción es igual al desplazamiento o deformación de compresión, y con eso establecen esa relación acá, ¿ya? Si se dan cuenta aquí, esto vendría siendo lo que se tracciona, si mal no recuerdo. Sí, porque está dado por la barra de arriba. Imagínense que esta barra está así, cuando se produce la deformación. Entonces esto se está traccionando y la parte de aquí abajo se vendría comprimiendo. Entonces de ahí uno puede establecer otra relación. ¿Ya? Incluso voy a mandarle el desarrollo para que estudien esto, porque igual puede ser difícil de ver, pero al final lo que quería explicar era eso, que de aquí se obtienen las 6 ecuaciones, ¿ya? Repito, un equilibrio interno y un equilibrio como de la estructura completa, como lo que acabo de explicar en base al principio que está acá, que todo lo que se tracciona es igual a lo que se comprime, ¿ya? Y aquí aparece el desarrollo. También, si quieren, les voy a mandar como este ejercicio de cómo lo resolví yo, porque aquí aparece explicado de mejor forma, creo yo. Porque cuando realicen esto de acá, aquí igual se genera teorema de Tales. Y con ese desplazamiento vertical y el desplazamiento que se genera aquí arriba, se establece la otra ecuación, ¿ya? Eso era lo que quería explicar, ¿ya? Eso sería. No sé si se entendió, igual creo yo que cuando lo estudian como personalmente o individualmente les debería quedar más claro ya. Entonces, dicho esto con este ejercicio, para que lo estudien, voy a pasar al último ejercicio que, como dije, es mucho más sencillo, no creo que me tome tanto tiempo, pero la base es la misma. Ya. Se aplica una fuerza P es igual a 100, o sea, se aplica una fuerza P igual a 100 kilogramos de fuerza en una barra infinitamente rígida que se encuentra suspendida en 3 cables. Todos los cables son del mismo tamaño y del mismo material y todos con el área igual a 80 milímetros cuadrados, módulo de elasticidad, lo que aparece ahí, y nos piden calcular la carga axial de cada uno de los cables, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que primero hacíamos? Ver las reacciones. Y también enumerar las barras. Aquí yo, como lo hice en la prueba, puse que este era el apoyo A, apoyo B y apoyo C. Tenemos barra A, barra B y barra C. Ya les dije, si tenemos barras o elementos tipo barra, ¿cómo quedan las reacciones? ¿Alguien se acuerda? Si quiere participar o comentar. Cuando tengo elementos tipo barra o de tipo AE,
¿Cómo quedan las reacciones? Paralela era una. Eso mismo, paralela al eje, ¿cierto? No considero la que está, por ejemplo, en este caso horizontal. Por lo tanto, me queda reacción A, reacción B y reacción C. Y nuevamente, como le hice en el caso anterior, puse las reacciones considerando que el sistema se está desplazando hacia abajo y por lo tanto están traccionadas las barras. Por eso la reacción está apuntando hacia afuera. También tengo unos datos iniciales que no los voy a anotar, de ahí los voy a sacar. Y lo que puedo hacer inmediatamente son las ecuaciones de la estática, que también, como dije, vendría siendo el paso que sigue. Ecuaciones de la estática. Entonces tendría sumatoria de fuerza en el eje Y igual a 0. Entonces, ¿qué tendría? La reacción A más la reacción B más la reacción C menos P igual a 0. La carga P obviamente es la que está aquí. Entonces de aquí despejo directamente el P. RA más RB más RC. El P pasa hacia el otro lado y con signo positivo. El valor también ya lo tengo. Vale 100 kilogramos de fuerza, por lo tanto coloco el 100. Y aquí tengo la primera ecuación. Ya, aquí pasa algo que les dije antes. Si se acuerdan, o si se ven, si se dan cuenta acá, tengo 3 reacciones, pero no voy a tener 3 ecuaciones para resolver el sistema. Ahora van a ver por qué. O incluso, ahora lo voy a decir. Si aplican ustedes sumatoria de fuerzas en el eje X, no hay ninguna fuerza que tenga componente en el eje X. Por lo tanto, esa ecuación no me aporta, no me entrega nada como para que sea, no me entrega nada para resolver el sistema. Por lo tanto, la ecuación que podría hacer sería la sumatoria de momento. Sumatoria de momento en torno al eje o al punto A. Aquí pueden momentar donde quieran, porque no es como que sean colineales a otro punto como para eliminar barras, o mejor para eliminar fuerzas, mejor dicho. Entonces aplico directamente esto en cualquier punto. Entonces me quedaría, si momento en A, me queda RB por 20. RB es la fuerza y la distancia, ¿cierto? Vendría siendo esta. Más RC. A ver, segundo. Más RC por la distancia, que vendría siendo esta de acá, por 40, porque sería la suma de los dos 20. Menos P por 30, porque aquí me dan esta distancia de 10 y lo que está acá vale 20. Entonces sería P por 30, y esto igual a 0. Entonces de aquí despejo nuevamente los RB, o mejor dicho los R, paso el P hacia el otro lado, entonces me quedaría 20 RB más 40 RC igual a 3000, porque multipliqué 100 por 30. Y aquí tendría la segunda ecuación, ¿ya? ¿Quedó claro esto, cierto? Al final es súper sencillo. Entonces voy a borrar esto acá. Y ahora voy a pasar a lo que sería la compatibilidad de deformaciones. Entonces, ¿cómo se estaría deformando este sistema? La barra infinitamente rígida, voy a hacerlo otro color igual, quedaría algo así, ¿cierto? La infinitamente rígida queda así y se producen deformaciones en los 3 cables. Entonces me quedaría aquí deformación A, eso es un delta, deformación B y deformación C. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? Sí o sí tenéis que colocar que la barra A se deforma. Porque, por ejemplo, me acuerdo que cuando hice esta prueba, comprobé si esto se podía deformar de esta forma. Entonces la barra A no se deformaba, la barra B se deformaba esto y la C esto de acá. Pero llegaban numéricamente a cosas diferentes. Entonces siempre que tengan como barras, consideren la deformación ya. A no ser claro que esta hubiera sido como infinitamente rígida. Ya. ¿Qué más? Aquí nuevamente puedo establecer otra relación por el teorema de Tales. Aplico el triángulo que queda aquí y me queda ahí y X. Entonces nuevamente aplicando el teorema de Tales puedo aplicar una relación acá. Entonces, de partida, este X vendría siendo la deformación de B menos la deformación de A
Y el I sería la deformación de C menos la deformación de A. Entonces me quedaría 40 es ahí, o puede ser al revés, obviamente, 40 es ahí, como 20 es a X. Esto sería equivalente a escribir 40 es a delta C menos delta A igual a 20 delta B menos delta A. Entonces de aquí pueden multiplicar cruzado, es igual a 0, y llegan a lo siguiente. Menos 20 delta A más 40 delta B menos 20 delta C. Y esto es igual a 0. Entonces, al igual que en el ejercicio anterior, yo estas deformaciones las puedo calcular, o mejor dicho, dejarlas en función de la reacción, utilizando la ley de Hooke. Entonces, la deformación de A sería la reacción de A por L partido a E. Y lo mismo con la otra. Deformación B, RA por, o mejor dicho, RB por L partido a E. Y deformación C, RC por L partido a E. Entonces ahora esto lo reemplazo directamente. Y si se dan cuenta, dejé directamente estas variables sin la letra, porque en el enunciado nos entrega que todas son iguales. Entonces cuando yo reemplace esto en la ecuación de acá, se va a simplificar todo. Voy a hacerla completa igual para que lo vean. Me queda menos 20 por RA, L partido E, más 40, RB por L partido E, menos 20 por RC, por L partido E. Entonces de aquí, como tienen un término en común, que sería el L partido E, se simplifica. Pasa todo hacia adelante y al pasar al otro lado se simplifica. Entonces esto se va, esto también se va y esto también se va. Entonces me quedaría menos 20 RA más 40 RB menos 20 RC. Y esto es igual a 0. Y aquí encuentro la tercera ecuación para resolver el sistema de ecuaciones. Entonces aquí es cosa de resolverlo. Puedo resolverlo directamente. Me queda la reacción de A es igual a 8,3 kilogramos de fuerza, o sea, 8,3 periódico kilogramos de fuerza. La reacción en B, 33,3 periódico kilogramos de fuerza. Y la reacción C, 58,3 periódico kilogramos de fuerza. Y aquí encuentro directamente lo que me estaban pidiendo. Si yo encuentro las reacciones, encuentro directamente la carga que está aplicada en cada barra, y eso es lo que me piden. Me piden calculen la carga axial de cada uno de los cables. Y ahí estaría listo el ejercicio. Si se dan cuenta, igual obviamente fue mucho más sencillo que el primero que hice, pero fue un ejercicio de tipo prueba. Entonces puede que le pregunten algo así. Po. Incluso como el profe ya dijo que iba a entrar algo que puedan resolver con calculadora simple, podría ser algo así. Po. De hecho, creo que sí, pues yo lo resolví con mi calculadora esto acá, ni siquiera tuve que utilizar la programable. Eso sería. No sé si quedó alguna duda con este ejercicio o con la ayudantía en general. Igual ya estamos en la hora, así que este sería el último ejercicio. Yo tengo una duda. Ya, dale, dime. Em, la barra infinitamente rígida se deformó así, o sea, como la pusiste en el dibujo, pero si yo la pusiese para el otro lado, tendría Ya, que llegar a lo mismo, ¿o no? creo que en teoría sí. Es que el tema está en que se coloca así porque como la carga está aplicada más hacia la derecha, tiene sentido que se desplace de esta forma. Sí, Ah, por ya. eso la coloqué así, porque como la carga está aquí, tiene este sentido. Incluso ahora que lo pienso, si uno lo coloca de la otra forma, debería llegar algo mal. O sea, llegaría algo diferente y ya estaría malo. Porque si uno lo hace hacia el otro lado, de partida ya estas relaciones de X e Y te quedan diferentes. Y eso te Sí, cambia claro. de ahí adelante, pues de ahí el teorema de Tales te queda diferente y lo más probable es que esta ecuación que te queda al final también te quede diferente. Ah, ya, pero se deformó. Solamente la carga está más, Sí, más hacia la más, derecha. ya, ya. Por Gracias. eso, ya dale de nada. Por eso también dije en un momento que al final tienen que imaginarse bien cómo se está deformando la estructura. Por eso también, como eso que yo le expliqué, que suponía que la barra A no se deformaba,
y solamente la B y C y llegué a algo diferente. Así que es importante que se imaginen bien cómo se forma la estructura. Bueno, eso sería. No sé si alguien tiene otra duda. Ya bueno, si no es más ayudantía, voy a dejar de grabar nomás. Y esa sería la ayudantía de hoy.